Bien, hoy vamos a empezar con el tema más importante que tiene la materia, que son los sistemas de amortización de préstamos. Todo lo que habíamos visto de rentas era introductorio para poder entender esta unidad. Vamos a ver en la clase de hoy un poco de qué se trata y vamos a ver un par de conceptos también nuevos. Vamos a empezar por la definición. Los sistemas de amortización de préstamos se caracterizan por ser un proceso financiero mediante el cual la deuda se extingue gradualmente por medio de pagos periódicos de amortizaciones, que pueden ser iguales o variables. Otra característica esencial es que los intereses se calculan aplicando una tasa efectiva periódica sobre el saldo de deuda vigente. Entonces, los sistemas de amortizaciones de préstamos, se cancela una deuda, ¿sí? Una deuda se extingue gradualmente con el pago periódico de amortizaciones, ¿sí? Que podrán ser iguales o variables, eso lo vamos a ver después. Y la característica esencial es que los intereses se calculan aplicando una tasa efectiva periódica, ¿sí? Acá también vamos a tener que todo llevarlo a una tasa efectiva y periódica también, sobre el saldo de deuda vigente. Entonces, nosotros vamos a pedir un préstamo, ¿sí? A nosotros nos van a dar plata y nosotros lo vamos a cancelar, vamos a extinguir esa deuda mediante pagos periódicos de amortizaciones, ¿sí? Lo que popularmente conocimos como cuotas. Así es como vamos a extinguir esa deuda. Sin embargo, no solo vamos a pagar las amortizaciones para cancelar lo que nosotros pedimos, sino que obviamente nos van a cobrar intereses. Lo novedoso es que esos intereses se van a calcular, van a estar calculados sobre el saldo de deuda vigente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo debo a ese momento. Y de la misma manera que como pasaba en rentas, la tasa efectiva tiene que ser periódica, tiene que ser primero efectiva y segundo tiene que estar en la periodicidad de las cuotas. ¿Sí? Si las cuotas son mensuales, tiene que ser una tasa efectiva mensual. Si las cuotas son trimestrales, tiene que ser una tasa efectiva trimestral y así sucesivamente. Entonces, con esto podemos decir que cada cuota está compuesta por una parte de amortización, ¿sí? Cada cuota está compuesta por una parte de amortización, que es lo que efectivamente se cancela del préstamo, y otra parte de interés, que corresponde al costo financiero por diferir la devolución en el tiempo, ¿sí? Entonces, cada cuota va a tener un componente que va a ser amortización, que lo vamos a simbolizar con una T minúscula, y un componente que va a ser el interés, ¿sí? Va a ser lo que nos cobren por devolver la plata más tarde, ¿sí? Por diferir la devolución del préstamo en el tiempo. Entonces, hasta acá es igual que rentas, ¿sí? Teníamos un valor actual, ahora va a ser el valor del préstamo, y nosotros lo vamos a cancelar, lo vamos a devolver mediante cuotas, ¿sí? Podrán ser iguales, podrán ser variables, pero hasta ahí es todo igual que rentas. Lo novedoso es que ahora vamos a meternos adentro de cada cuota para ver cómo está compuesta cada una de esas cuotas. Como ya dijimos, va a tener una parte de amortización, cada cuota va a tener una parte de amortización, que va a ser lo que efectivamente se devuelve
del préstamo. ¿Sí? La suma de todas las amortizaciones tiene que ser igual al préstamo que yo tomé, ¿sí? A la plata que a mí me prestaron. Pero no solo de amortización está compuesta la cuota, sino que también va a tener una parte de interés. Entonces, la sumatoria de cada amortización, mejor dicho, la sumatoria de la amortización y el interés va a ser lo que me defina el valor de la cuota. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que rentas, nada más que ahora nos vamos a meter adentro de cada cuota para ver qué parte de lo que yo estoy pagando en la cuota efectivamente estoy cancelando del préstamo y qué parte son intereses, ¿sí? El costo financiero. Después, como cuestiones generales, bueno, esto era un poco todo lo que estábamos viendo. Vamos a tener que tenemos conceptos nuevos, ¿sí? El valor del préstamo ya era un valor conocido, era lo que antes llamábamos valor actual. Vamos a ver que acá se maneja de manera similar. El valor del préstamo o el saldo de deuda en el momento cero va a ser igual a la sumatoria de las cuotas, todas actualizadas hasta el momento cero, ¿sí? De la misma manera que nosotros calculábamos un valor actual en rentas, ¿sí? Si no somos muy minuciosos, vamos a ver que esto es una renta y lo que yo estoy buscando es justamente el valor actual, ¿sí? El tema es que la composición de cada renta va a ser diferente, pero esto no deja de ser una renta, ¿sí? Será constante, será variable, pero no deja de ser una renta, que es la forma en la que yo voy a devolver la plata que a mí me prestaron, ¿sí? Entonces, el valor del préstamo va a ser el valor actual de todas las cuotas futuras que yo tenga que abonar. Después, bueno, sumatoria de las cuotas. Vamos a ver que simplemente es sumar las cuotas. Si yo tengo todas cuotas que son iguales, voy a multiplicar n veces esa cuota, si varían, dependiendo de cómo varíen, vimos que teníamos fórmulas de suma de términos en progresión aritmética y en progresión geométrica, así que tampoco vamos a tener problemas si las cuotas varían. Acá lo que tenemos como sumatoria de cuotas es que va a ser igual a la sumatoria de todas las amortizaciones más la sumatoria de todos los intereses. ¿Sí? Recordemos que cada cuota tiene una parte de amortización y otra parte de interés. Entonces, la sumatoria de todas las cuotas va a ser igual a la sumatoria de todas las amortizaciones más la sumatoria de todos los intereses. Ahora, hay que tener cuidado porque nosotros dijimos que esta T sub P es la amortización que contiene cada cuota, ¿sí? Es lo que efectivamente yo estoy devolviendo, estoy cancelando de la deuda. Pero tenemos una T mayúscula, P, que va a ser la amortización acumulada. O sea que va a ser la sumatoria desde la primera hasta el momento P, que yo elija, de las amortizaciones del periodo. O sea, la T, la amortización acumulada, sirve para ver cuánto realmente cancelé del préstamo, ¿sí? Cuánto devolví. Por eso es la sumatoria de todas las amortizaciones que yo fui cancelando hasta ese momento inclusive. Después la sumatoria de los intereses, lo mismo. Yo voy a sumar todos los intereses de a uno y así tengo la sumatoria de intereses, ¿sí? Los intereses de cada cuota, de las que ya pagué, para ver
los intereses totales. Saldo de deuda. ¿Sí? Nosotros dijimos que los préstamos tienen la característica de calcular intereses sobre saldo de deuda. Entonces, vamos a ver que los métodos de evaluación, ¿sí? para saber efectivamente cuánto debemos en un momento determinado para sobre ese valor aplicar el interés, vamos a ver que los métodos son varios. Nosotros vamos a ver en la parte práctica los métodos que más se usan, que son el retrospectivo y el prospectivo. ¿Sí? Seguramente el recurrente también, porque nos convenga la fórmula, ¿sí? O el contable. ¿Sí? Dependiendo del sistema de préstamos que usemos, nos va a convenir uno u otro por la simpleza de la fórmula, ¿sí? Por ser más directo el cálculo. Pero bueno, vamos a ver, método retrospectivo, ¿sí? Retro, yo voy a mirar hacia el pasado, voy a mirar para atrás. Método retrospectivo nos dice, capitaliza al momento de evaluación los flujos de fondos del pasado. Bueno, los capitaliza por su signo para luego hallar el neto resultante. ¿Qué quiere decir? Método retrospectivo, yo quiero saber cuánto debo en un momento determinado, por ejemplo en el momento P. ¿Qué tengo que hacer en el retrospectivo? Mirar al pasado. Entonces, ¿cómo hago para saber lo que debo en el momento P? Primero, agarro el valor del préstamo y lo capitalizo hasta el momento P. ¿Sí? Como es un valor único, el valor del préstamo va a estar en el momento 0. Haciendo 1 más i a la P, yo voy a estar capitalizando el valor del préstamo hasta el momento P. ¿Sí? O sea que mi deuda le estaría agregando intereses hasta el momento P que yo quiero saber. Y a esa deuda yo le voy a restar lo que yo pagué. ¿Sí? Para saber cuánto debo, ¿qué hago? Lo que yo pedí prestado menos lo que yo ya pagué. Sin embargo, lo que yo pedí está en el momento 0 y lo que yo pagué va a estar en distintos momentos. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces, yo tengo que juntar todos los capitales en un mismo punto. Ese punto va a ser el momento en el que yo quiero evaluar. Entonces, al valor del préstamo lo capitalizo una P cantidad de periodos y me va a quedar en el momento P. Después, las cuotas que yo fui cancelando, las cuotas que yo fui abonando, también las voy a capitalizar hasta el momento P. Y después, haciendo la resta, lo que me va a quedar es justamente lo que yo debo. ¿Sí? Entonces al valor del préstamo le resto los pagos, ¿sí? Todos valuados en un mismo momento, y el resultado de la resta va a ser justamente mi saldo de deuda en ese momento P. Ese es el método retrospectivo. Miro al pasado. ¿Sí? Fíjense que yo estoy en el momento P, yo pedí un préstamo en el momento 0 y voy a estar pagando cuotas. ¿Sí? Incluso después del momento P que yo quiero averiguar también tengo que pagar cuotas. Entonces, método retrospectivo, solamente miro para el pasado, me olvido de las cuotas que todavía no pagué. ¿Sí? De eso se va a encargar el método prospectivo. El método prospectivo es similar al retrospectivo, nada más que ahora se mira al futuro. Entonces, en vez de capitalizar como hacíamos antes, ahora vamos a actualizar al momento de evaluación los flujos de fondos a producirse, bueno, por su signo, para hallar el neto resultante. ¿Sí? Entonces, lo mismo. ¿Qué me indica esta fórmula? Ahora yo estoy en el prospectivo, entonces miro al futuro. ¿Cómo sé lo que debo hoy? Justamente son las cuotas que todavía no pagué, las cuotas futuras, pero yo quiero saber cuánto debo hoy. Entonces lo que voy a hacer es actualizarlas. ¿Sí? Yo no puedo sumar las cuotas por su valor nominal, ¿sí? Porque están diferidas en el tiempo. Voy a tener una cuota acá, otra cuota acá y otra cuota acá.
Entonces, yo las voy a actualizar todas hasta el momento de evaluación y ese va a ser mi saldo de deuda. ¿Sí? Sobre ese valor se me van a calcular los intereses. Después los otros métodos, dependiendo del curso, puede ser que le den más o menos importancia. El método contable también se utiliza bastante, igual siempre los que son fijas son el retrospectivo y el prospectivo, ¿sí? Porque vamos a actualizar y capitalizar tal cual lo veníamos viendo hasta ahora en rentas. Después, el método contable lo que hace es al valor del préstamo ir restándole la amortización acumulada. ¿Sí? Nosotros dijimos que las amortizaciones es lo que efectivamente cancelamos del préstamo. Entonces, la amortización acumulada hasta un punto determinado, por ejemplo, hasta el momento P, lo que me va a decir es cuánto cancelé de deuda hasta el momento P. Entonces, si al valor del préstamo yo le resto todo lo que efectivamente cancelé de deuda, lo que tengo es el saldo de deuda a ese momento. Eso sería más o menos y en líneas generales la presentación de los sistemas de préstamos. Vamos a ver ahora cómo sería esto con un ejercicio como para verlo con números. Un préstamo de 1 millón de pesos a la tasa de interés mensual del 4% debe ser reembolsado mediante las siguientes cuotas de capital, que también son mensuales, y los correspondientes intereses sobre saldos de deuda. Entonces me dice, primera cuota de capital, 150.000 pesos, segunda cuota de capital, 180.000 pesos, tercera cuota de capital, 210.000 pesos, cuarta y quinta cuota de capital, 230.000 pesos cada una. Se pide cuadro de marcha indicando intereses periódicos, reintegros de capital, cuotas de servicio, saldos de deuda, verificar el cumplimiento de la ecuación inicial de equivalencia y el saldo de deuda luego de abonada la cuota 3 por método retrospectivo y prospectivo. Bien, vamos a empezar completando los datos. Entonces, tenemos un préstamo. Sí, vamos a llamarlo B0. Entonces, momento 0, pedimos un préstamo de 1 millón. Y ese millón lo vamos a devolver con esas cuotas de capital. ¿Sí? Si nosotros hacemos la suma de esas 5 cuotas de capitales, esas 5 cuotas de capital, llegamos a el millón de pesos que nosotros pedimos. ¿Sí? Obviamente, a esas cuotas son de capital. Nosotros tenemos que sumarle los intereses. Me dice que el interés es mensual, al igual que las cuotas, es del 4%. Vemos que son 5 cuotas. Y nos pide el cuadro de marcha. ¿Sí? Por lo menos los datos que tenemos son estos. Las cuotas de capital. Las cuotas de capital son las amortizaciones contenidas en cada una de las cuotas.
¿Sí? Como ya dijimos, cada cuota tiene un componente que es amortización y el otro que es interés. Entonces vamos a empezar a volcar los datos en un cuadrito. Vamos a poner periodo 0, periodo 1, 2, 3, 4 y 5. En el momento 0 yo no pago nada, ¿sí? No cancelo deuda. A partir de la cuota 1 yo voy a empezar a cancelar ese préstamo. ¿Cuánto voy a cancelar del millón? ¿Cuánto voy a cancelar en la primera cuota? Voy a cancelar 150.000. En la segunda cuota voy a cancelar 180.000. En la tercera 210.000. En la cuarta 230.000. Y en la quinta también 230.000. ¿Sí? Esas son las amortizaciones de cada cuota. ¿Sí? No es el total que yo voy a pagar, es lo que yo cancelo, lo que yo empiezo a cancelar del millón de pesos que pedí prestado. Ahora nos pide cuadro de marcha indicando intereses periódicos, reintegros de capital, cuotas de servicio. Cuota de servicio es la cuota total, ¿sí? Es la cuota. La cuota de servicio es la cuota de capital más el interés, más la cuota de interés sería. Y los saldos de deuda. Bueno, entonces arrancamos todo esto con el momento 0. ¿Sí? Yo no tengo saldo, no tengo amortización, no tengo interés, no tengo nada. Lo único que tengo es, al finalizar el momento 0, es la deuda. ¿Sí? Yo pido 1 millón de pesos en el momento 0. Pasamos al momento 1. ¿Sí? Todo esto, nada. Momento 1, empezamos a amortizar ese préstamo, ¿sí? A devolver la plata. Entonces, acá tenemos todos los símbolos de los nuevos conceptos que estamos viendo. BP1 es el saldo de deuda en el momento anterior. Entonces, si yo estoy en el momento 1, el momento anterior sería el 0, el saldo de deuda al momento 0, 1 millón. Ahora, nos dice el enunciado que la primera cuota de capital, o sea, lo que yo devuelvo en la primera cuota, lo que yo cancelo del préstamo en la primera cuota son 150.000 pesos. Después, los intereses. Dijimos que los intereses se cancelan siempre sobre saldo de deuda. Entonces, ¿cuánto debo en el momento 1? Si yo todavía no pagué la cuota, todavía no pagué la cuota de capital, yo debo 1 millón de pesos. Entonces, si los intereses se calculan sobre saldo de deuda, yo tengo la tasa periódica del 4%. Yo voy a pagar el 4% de 1.000, ¿sí? De mi deuda. O sea que voy a pagar de intereses 40.000 pesos, ¿sí? El 4%, o sea la tasa de interés, por el saldo de deuda. Yo debo 1 millón de pesos. El 4% de 1 millón de pesos, 40.000 pesos. Ahora, la cuota de servicio es la sumatoria de la cuota de capital y el interés, ¿sí? Entonces, esto va a ser los 150.000 más los 40.000, ¿sí? Estos son los dos componentes de la cuota. La cuota de servicio, o sea, yo en el momento 1 voy a tener que pagar 190.000 pesos. ¿Sí? Después, cuando me meto dentro de esta cuota, veo que de estos 190.000 pesos, yo estoy devolviendo, estoy cancelando el préstamo 150.000. Después, los 40.000 son intereses. Ahora, amortización acumulada. La amortización acumulada es lo que yo voy devolviendo del préstamo. En el momento 1 solamente cancelé del préstamo 150.000 pesos.
¿sí? Es la acumulación de amortizaciones hasta ese periodo inclusive. Si yo solamente pagué la cuota 1, la amortización acumulada al momento 1 es la amortización 1 solamente. Después, el saldo de deuda, una vez que yo cancelé del millón, devolví 150.000 pesos, yo voy a deber el millón menos 150.000. O sea que una vez que yo pague la cuota 1, mi saldo de deuda va a ser de 850.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo debo 1 millón. Pago la primera cuota de 190.000, pero mi deuda baja 150.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 40.000 son intereses. ¿Sí? Es lo que me cobran el devolver el préstamo, el cancelar una parte del préstamo diferido en el tiempo. Entonces pasamos a la segunda cuota. Lo mismo, saldo anterior, ¿sí? Antes de pagar la cuota 2, ¿cuánto debo? Yo debo los 850.000. Entonces, cuota 2, yo voy a pagar ¿cuánto? 180.000 pesos de capital más una parte de interés. ¿Y esa parte de interés cuánto va a ser? Va a ser el 4% de lo que yo debo, del saldo de deuda. ¿Y cuánto debo al momento 2? Antes de pagarlo, antes de pagar la cuota, debo 850.000. Entonces, el 4% de 850.000 va a ser la parte de interés que esté comprendido adentro de la cuota 2. Después, la cuota de servicio va a ser la suma de amortización más interés. Entonces, en la cuota 2, yo voy a tener que pagar 214.000 pesos. ¿Sí? De esos 214.000 pesos, lo que yo estoy cancelando del préstamo son 180.000, porque estos 34 son intereses. Después, amortización acumulada. Es justamente las amortizaciones que voy acumulando hasta ese periodo inclusive. En este caso serían este 150 y este 180. ¿Sí? Entonces yo cancelé el préstamo 150.000 más 180.000, 330.000 pesos. Y ahora, después de pagar la cuota 2, ¿cuánto es mi deuda? Bueno, yo en el momento 2 debía, antes de pagar la cuota, 850.000 pesos. ¿Cuánto cancelé de mi deuda? 180.000. ¿Sí? Solamente 180.000. Yo no cancelé los 214.000, porque hay 34.000 que son intereses. Y así pasamos al periodo 3. Yo tengo 670.000 de deuda, voy a amortizar 210.000 pesos. El resto de lo que sea la cuota va a ser intereses. ¿Cómo voy a calcular los intereses? Sobre el saldo de deuda vigente. Entonces, si yo todavía no pagué nada, ahora debo 670.000. Entonces, mi interés va a ser el 4% de 670.000 pesos. ¿Cuánto vale la cuota de servicio? Bueno, es la sumatoria de la cuota de capital más el interés. Va a ser los 210.000 más los 26.800. Entonces, en el momento 3, yo voy a pagar una cuota de 236.800 pesos. Ahora, amortización acumulada. Es, como ya venimos diciendo, la acumulación de amortizaciones. Entonces, en el momento 3, yo ya cancelé la amortización de la cuota 1,
la amortización de la cuota 2 y la amortización de la cuota 3. Entonces, ¿cuánto es lo que debo después de pagar la cuota 3? Lo mismo de siempre. Yo debía 670.000 pesos y cancelé 210. O sea que al momento 3, al terminar el momento 3, yo voy a deber 460.000, ¿sí? Que si nos fijamos son las dos amortizaciones que nos faltan. Nos faltan dos amortizaciones de 230.000. Sin embargo, hay que sumarle después la cuota de interés, ¿sí? Esto es lo que yo devuelvo. Es lo que efectivamente devuelvo del préstamo. Entonces, después, empezamos el momento 4. ¿Cuánto debemos? 460.000. Cancelamos 230.000. Los intereses son sobre saldo de deuda. Entonces, 4% de 460.000. Ese va a ser el interés. Después, la cuota es la sumatoria de los dos. 230.000 más 18.400. Entonces, en el momento 4, mi cuota va a ser 248.400. Amortización acumulada. Sumo las amortizaciones. Saldo de deuda va a ser lo que yo debía antes de pagar la cuota menos la amortización de la cuota. Fíjense que al final de la cuota 4 yo debo 230.000, que va a ser justamente la amortización de la última cuota. De esta manera yo estaría extinguiendo la totalidad del préstamo, ¿sí? La totalidad de la deuda. Entonces, momento 5, antes de pagar la cuota, yo debo estos 230.000. ¿Cuánto voy a cancelar del préstamo? 230.000. ¿Sí? Acá liquido toda la deuda. Pero no voy a zafar de los intereses. ¿Cómo voy a calcular los intereses? El 4% de lo que yo debo. Antes de pagar la cuota, debo 230.000. ¿Y de cuánto va a ser la cuota? Van a ser los 230.000 de la amortización más el interés, más los intereses calculados siempre sobre el saldo de deuda vigente. Y ahora la amortización acumulada es la sumatoria de todas las amortizaciones hasta ese momento inclusive, que vemos que nos da 1.000.000. La sumatoria de todas las amortizaciones nos da el valor del préstamo, porque es lo que nosotros estuvimos devolviendo. Y ahora, saldo de deuda va a ser lo que yo debía menos lo que yo amorticé en esa cuota. Vemos que nos da 0, o sea que fuimos devolviendo con amortizaciones hasta cancelar totalmente la deuda de 1.000.000 de pesos. Esto es cuota de servicio 239.200. ¿Sí? Entonces yo pedí un préstamo de 1.000.000 de pesos. En un mes tuve que pagar esto, en el segundo mes esto, tercer mes esto, cuarto mes esto, quinto mes esto. Pero fíjense que si yo sumo todas las cuotas de servicio, yo devolví 1.128.400. ¿Sí? Si yo sumo todas las cuotas de servicio, si yo sumo todos estos números, me va a dar 1.128.000. Como yo pedí 1.000.000, la diferencia va a ser el total de intereses, que debería coincidir con la suma de todos los intereses comprendidos en cada cuota. Si nosotros sumamos 40.000 más 34.000
más 26.800, más 18.400, más 9.200, vamos a ver que nos da 128.400. ¿Sí? Entonces la sumatoria de todas las amortizaciones, que es igual al préstamo, más los intereses comprendidos en cada una de las cuotas, nos va a dar como resultado la sumatoria de las cuotas de servicio. ¿Sí? Todo lo que realmente tuve que sacar de mi bolsillo para devolver el millón de pesos que pedí prestado. ¿Sí? Este sería el famoso cuadro de marcha. ¿Sí? Es ver periodo por periodo qué es lo que pasa, ¿sí? Cómo se va comportando la deuda. Tenemos en el primer renglón los periodos, ¿sí? Para indicar cuál es el número de cuota en el que estamos. Saldo anterior sería el saldo de deuda antes de pagar ese momento. La amortización es lo que efectivamente cancelo del préstamo. Los intereses es justamente el costo financiero por diferir en el tiempo la devolución. La cuota de servicio es justamente la sumatoria. ¿Sí? Es lo que yo efectivamente voy, saco a mi bolsillo y lo pago. ¿Sí? Por más que yo pague, insisto, por más que yo pague 190.000 pesos, lo que estoy devolviendo del préstamo son 150. Hay 40 adentro de esa cuota que son intereses. Amortización acumulada me dice cuánto voy cancelando el préstamo hasta ese momento. ¿Sí? Es la sumatoria de las amortizaciones. Y el saldo de deuda me va diciendo cuánto debo al final de cada periodo, ¿sí? Después de haber abonado la cuota correspondiente a ese periodo. ¿Sí? Así es como nos queda armado el cuadro de marcha, con intereses periódicos, reintegros de capital, cuotas de servicio. Intereses periódicos son los intereses de cada deuda. Reintegros de capital son las amortizaciones periódicas. Cuotas de servicio es la parte de amortización más la parte de interés, ¿sí? Lo que fuimos completando en el eje de tiempo, y los saldos de deuda es lo que tenemos pintado en rojo. ¿Sí? Así nos quedaría armado el cuadro de marcha. Esto sería el ejercicio 1. Vamos a ver el 2. Ejercicio 2. El ejercicio 2 nos pide verificar el cumplimiento de la ecuación inicial de equivalencia. Bueno, lo dice de una manera un poco rara, pero lo que me está diciendo es que verifique, que vea que es cierto. ¿Qué cosa? Que si yo actualizo todas estas cuotas que yo voy a pagar, tiene que ser igual a ¿cuánto? Al millón que yo pedí prestado. ¿Sí? Si yo a estas cuotas, que son de servicio, o sea que tienen capital e interés, si yo le saco los intereses a las 5 cuotas, si yo las 5 cuotas las despojo del interés, voy a tener exactamente el valor del préstamo. Entonces, vamos a ver cómo sería. Entonces, el valor del préstamo va a tener que ser igual a 190.000 por 1,04, que es la tasa, elevado a la menos 1, y así actualizo todas las cuotas. 214.000 por 1 más i elevado a la menos 2. Después 236.800 por
1 más i elevado a la menos 3. Más 248.400 por 1,04 elevado a la menos 4 más 239.200 por 1 más i elevado a la menos 5. Entonces, vamos a ver que 190.000 por 1,04 a la menos 1 más 214.000 por 1,04 elevado a la menos 2 más 236.800 por 1,04 elevado a la menos 3 más 248.400 por 1,04. Corremos la calculadora. Esto elevado a la menos 4 más 239.200 por 1,04 elevado a la menos 5. Toda esa cuenta tiene que darme el valor del préstamo. Si no, me cobraron más intereses o menos intereses de lo que deberían cobrar. Vemos que cuando le damos igual, toda esa cuenta nos da exactamente 1.000.000. O sea que se cumple la ecuación inicial de equivalencia. Si yo a todas las cuotas que pagué le saco el interés, vuelvo al valor del préstamo, ¿sí? Al B0. Vamos a pasar ahora al punto 3, que nos pide el saldo de deuda luego de abonada la cuota 3 por método retrospectivo y prospectivo. Entonces, nosotros esto en el cuadro de marcha ya lo tenemos. Entonces, después de abonada la cuota 3, mi saldo de deuda es de 460.000 pesos. Pero me pide que lo averigüe por método prospectivo y retrospectivo. Entonces mi B3 va a ser igual a 460.000 pesos. Vamos a empezar con el método retrospectivo. ¿Sí? Yo quiero ver el saldo de deuda al momento 3, ¿sí? Después de haber pagado la tercera cuota. Entonces, ¿cómo era el método retrospectivo? Yo lo que tenía que hacer era mirar al pasado. Entonces, al valor del préstamo, yo lo que tengo que hacer es capitalizarlo hasta el momento 3. 1 más i elevado a la 3.
con esta cuenta yo lo que hago es mi deuda, sumarle intereses hasta el momento 3. Y a eso yo le voy a restar, ¿qué cosa? Las cuotas que yo pagué valuadas en el momento 3. Entonces, ponemos un corchete y decimos que las primeras cuotas, las primeras 3 cuotas, esta de 190.000, esta de 214.000 y esta, que ya está en el momento 3, las voy a evaluar todas en el momento 3 para restárselo a mi deuda, que con esto lo que hice fue llevarlas también al momento 3. Esto igual vamos a ponerlo así. Vamos a poner cuota 1 por 1 más i a la 2, cuota 2 por 1 más i más cuota 3. Entonces, mirando al pasado, la forma de saber cuánto debemos al momento 3 es esa. La deuda la llevamos al momento 3, que sería esta primera parte, y le vamos a restar la sumatoria de cuotas que ya pagué, también valuadas al momento 3. Entonces, esto nos quedaría $190.000 por 1 más i elevado al cuadrado más 214.000 por 1 más i más los 236.800 que ya están en el periodo 3, entonces no hace falta capitalizarlos. Acá el valor del préstamo va a ser 1.000.000 por 1 más i elevado al cubo. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta, tendría que llegar al mismo saldo de deuda que llegamos en el cuadro de marcha, ¿sí? Que son los 460.000 pesos. Vamos a ver qué es lo que pasa en el método retrospectivo. Entonces, 1.000.000 por 1,04 elevado al cubo menos, abro paréntesis, 190.000 por 1,04 elevado al cuadrado más 214.000 por 1,04 sería elevado a la 1 más 236.800. Le damos igual y llegamos exactamente al mismo resultado, 460.000 pesos. ¿Sí? Así sería el método retrospectivo. Vamos a ver ahora cómo sería este mismo análisis, pero con el prospectivo. Ahora vamos a mirar al futuro. Y tendríamos que llegar también al mismo resultado. Entonces, ahora, lo mismo. Yo quiero saber en el momento 3, después de pagar la tercera cuota, cuánto debo. Yo debo estas dos cuotas, ¿sí? Las cuotas que me faltan pagar. Pero yo no puedo hacer este número más este número, porque está diferido en el tiempo. Yo quiero saber cuánto debo hoy.
momento 3. Entonces lo que tengo que hacer es actualizar estas dos cuotas al momento 3. Si yo le saco intereses a estas dos cuotas, tendría que llegar al mismo saldo de deuda que llegué mirando al pasado. Entonces, esto me quedaría, mirando al futuro, me quedaría la cuota 4 por 1 más i elevado a la menos 1 más la cuota 5 por 1 más i elevado a la menos 2. Entonces la cuota 4, 248.400 por 1,04 a la menos 1 más la cuota 5, 239.200 por 1,04 elevado a la menos 2. Haciendo estas cuentas deberíamos llegar al mismo 460.000, porque por más que yo mire al pasado o mire al futuro, mi deuda hoy, en el momento 3, o después de haber pagado las primeras 3 cuotas, debería ser la misma. Vamos a ver qué pasa. 248.400 por 1,04 elevado a la menos 1 más 239.200 por 1,04 elevado a la menos 2. Como vemos, llegamos a los mismos 460.000 pesos de deuda. ¿Sí? Así es como quedaría el cálculo del saldo de deuda por los métodos prospectivo y retrospectivo. ¿Sí? Vemos que si hacemos el cuadro de marcha, con el cuadro de marcha ya tenemos todos los datos, pero en este caso tenemos 5 cuotas. Si tenemos 75.000 cuotas, el cuadro de marcha se vuelve mucho más tedioso. Entonces, hasta acá las cuestiones generales de los préstamos. ¿Sí? Esto es todo para cuando aplicamos amortizaciones de préstamos donde aplican intereses, donde calculan intereses sobre saldos de deuda.